En la conversación de Tormenta de Cerebros estamos recibiendo a Ricardo Casas, que es realizador audiovisual. O sea, es documentalista, básicamente, aunque se dedica a producción de festivales y participa en la gestión, en términos generales, de la producción de cine y audiovisual del Uruguay. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bien, bien, hasta ahora bien. Bueno, ¿qué? ¿Vos me estás insinuando que te voy a hacer sentir mal? Bueno, el motivo... No, no, es muy grato estar acá porque hace tiempo que no nos veíamos y siempre es interesante charlar contigo. Bueno, bárbaro, gracias por el piropo. Lo mismo digo, y es cierto, sí, hace tiempo que no charlamos, por lo menos así largo, o sea, con algún tema por delante, y en este caso el tema tiene que ver con tu trabajo más reciente en realización, con un documental que se exhibió en TV Ciudad y que después te voy a preguntar qué otras posibilidades hay de verlo. Pasos en la arena. En la niebla. En la, en la niebla. Lo que pasa es que hay mucha arena en ese Al final. documental, porque claro, porque hay playas y entonces yo dije pasos en la arena, si pasos en la niebla, es cierto, perdón. Eh, ¿Qué diferencia, Ricardo, un documental de un programa con entrevistas? Sí, bueno, el documental tiene infinidad de formas, ¿no? Uh-huh. Está el reportaje, que son los talking heads, que es lo que vemos habitualmente en televisión. Uh-huh. Y después te puedes ir a la ficción, sin pasos intermedios, ¿no? Yo tengo la organización de este festival Atlantidoc, Uh-huh. que es un festival de cine documental. Llegan 600 documentales por año de todo el mundo y ves las diferencias que hay de concepción del documental y ves muchas veces documentales que vos decís, sí, el tipo estaba ahí en el momento que sucedió eso, Claro, pero claro. no, porque nosotros sabemos que hay una cámara, que hay un camarógrafo, que hay un sonidista con su equipo, que hay iluminador, etcétera, etcétera. Entonces, digamos Bueno, que pero las... puede ocurrir que esté el tipo en el momento que suceden las cosas. Claro, claro, pero cuando es un diálogo, por ejemplo, entre dos personas y hay más de una cámara Claro, claro. y ves que el tipo tiene atrás, debajo de la camisa, un aparatito que es el sonido, Uh-huh. pues sí, bueno, esto no sucedió en el momento en que el camarógrafo, que el director puso la cámara ahí. Uh-huh. Eso está planificado, eso Está está organizado. organizado, claro. Entonces, ya te digo, el documental permite eso, ¿no? Y es una de las cualidades del género, permitir un abanico muy grande de posibilidades. En este caso de Pasos en la Niebla, el proyecto original era más ambicioso. Uh-huh. Pero claro, por un lado la incapacidad personal, porque yo vengo de hacer documentales que son retratos de personajes. Uh-huh. Nunca me había metido con un tema. Claro, Entonces, me costó y además, ¿qué tema? El abuso claro, infantil. claro. Recordemos que tres de tus trabajos anteriores tienen que ver con Darno Jazz, con Benedetti y con el El padre de Gardel, padre de Gardel con ¿no? Oreja Yola y Graciela Paraskevaidis, Ahí está. el cuarto. Ah, ese no, ese me lo comí. Te lo Sí, comiste. me lo comí. Pero bueno, era un desafío doble para mí, Claro. ¿no? Meterme con un tema y a la vez con un tema que es el más difícil de abordar, ¿no? Uh-huh. Por algo en el Uruguay nunca nadie se animó. Uh-huh. Entonces, me costó bastante y originalmente el proyecto era distinto, Uh-huh. era más ambicioso, era más creativo. Lo presenté a todos los concursos de producción que hay en el Uruguay y perdí en todos. Uh-huh. Incluso algún jurado me comentó que el tema era muy triste. Recalquemos que se trata de abuso sexual contra niños. Ese es el Abuso tema. infantil, ahí está, o digamos, la gama de abusos hacia niños, niñas y adolescentes es amplia, Es mucho más amplia que sexual, pero digamos que está bastante, perfilada digamos, hacia ese lado. por lo menos por la gente entrevistada, Sí, va por ese lado, sí, ¿no? sí, correcto. Entonces, bueno, por algo se llama Pasos en la Niebla, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, tratando de representar ese momento de la develación
donde el niño dice lo que le pasa, que es un momento de tremenda confusión, es como caminar entre la niebla. Y por otro lado, un pequeño homenaje al maestro Angelopoulos, ¿no? Theo Angelopoulos, el director griego, que hizo una película preciosa que la dedicó a sus hijos, que se llama Paisaje en la neblina. Entonces, bueno, siempre las criaturas de la Cinemateca Uruguaya tratamos de matar 2 pájaros de un tiro, por lo menos. Está bien. Contame, antes de entrar específicamente para hablar de esto, de este trabajo de Pasos en la Niebla, algo sobre, bueno, lo que se está cumpliendo en este momento. Se está cumpliendo, es el cumpleaños, hace pocos días fue el cumpleaños de Darnos Chance. Y ese fue tu primer trabajo, un trabajo muy particular por la cantidad de tiempo que llevó, por los cambios tecnológicos. O sea, vos empezaste, no sé, filmando en cine, en Super 8, pasaste por distintas cosas de video hasta que un día dijiste, bueno, está. Esto se terminó, ¿verdad? Terminó. Y se terminó gracias a una sugerencia tuya, no sé si te acordás. No Cuando surgió el Fondo Capital, que fue una creación de Gonzalo Carámbula en la Intendencia de Montevideo, que duró poco tiempo, pero que fue muy interesante, porque de ahí surgieron muchos trabajos, o se pudieron terminar muchos trabajos. Claro. Me presenté, yo tenía horas y horas filmadas, claro. No tenía plata para editar, y ahí gané un fondo de $2.000, que con eso pagué la edición del documental y se pudo terminar. Claro. Es un documental que empezó en el 83 y terminó en el 98. Claro. Pero tiene un material impresionante, ¿no? Tuve la posibilidad de registrar a Darnos Chance en su mejor momento. Claro. Que eso es impagable, porque me da mucha pena cuando los jóvenes de repente lo conocieron en los últimos años. Claro. Que no era ese Darnos Chance tan creativo, tan especial para todas sus creaciones, ¿no? Bueno, vos lo conociste personalmente, fueron compañeros de escuela de cine, ¿no? Sí. Ese fue tu en el 77, sí. En Cinemateca, porque él era alumno también de la escuela de cine. Yo estaba en tercero y él entró a primero con su banda de amigos, y ahí nos conocimos, y ahí empecé a ir a sus recitales, ¿no? Claro. Y ahí es la época de Sansueña, que es la época de esplendor, digamos. Claro. Y bueno, y ese material está, algún día terminaremos el documental, porque claro, lo que editamos fueron 40 minutos, pero en realidad hay material para el doble. Muchísimo, ¿no? Claro. Y aparte ahora que de pronto podés hacer restauraciones de algunas cosas, Sí, ¿no? digitalizar y mejorar y limpiar un montón de material. Incluso cada vez que veo a Silvia Meyer me dice tenemos que corregir la desafinación de Pago en el documental. Bueno, ahora se puede. También se puede. Bueno, escuchame una cosa. Lo otro, el otro personaje, el de Graciela Parajevic, yo me había olvidado, es que no lo vi, entonces por eso de pronto me quedó ahí colgado. También es una persona que vos conociste, además de ser una compositora y un personaje. Entonces, esos dos son los extremos que encierran a otros dos personajes que no son músicos. Que no son músicos y que no conociste, pero que investigaste, ¿no? Pero también centrados en la persona, ¿no? En el caso de Benedetti lo conocí, tuve la suerte de conocerlo y fue una experiencia maravillosa. En el caso del padre de Gardel, por motivos obvios, no pude conocerlo porque siglo XIX. Pero me refiero a que Benedetti no tuviste una relación de amistad y cercanía generacional como de pronto con Darnos Chance y otra cercanía con Graciela que trabajamos juntos. Cinemateca, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora te fuiste a un tema, como vos decías. Personajes es una cosa, porque bueno, tenés una biografía, lo podés sentarte con él y hablar, o ir a documentos y hay un personaje. Ahora, acá es un tema, ¿no? ¿Por qué quisiste tocar ese tema? ¿Cuál fue, de dónde salió tus ganas de tocar ese tema? Mira, es muy sencillo. Yo dirigí Divercine durante 30 años. ¿Qué es Divercine? Mis tiempos son de 30 años. Divercine es el Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes del Uruguay, que yo lo inicié con Eloy, con Manolo y con Sapiola en el 92 y me retiré en el 21. El festival sigue, pero bueno, con gente nueva, digamos, gente joven. Y este festival me permitió conocer la realidad de los niños uruguayos, y no solamente uruguayos, porque el Divercine se exhibió en toda América Latina, incluso en España. Y realmente la situación de los niños
por lo menos en el mundo latino, no es buena, ¿verdad? Y al verlo uno de cerca, yo no tengo hijos, pero bueno, tenía cientos de niños todo el tiempo dando vueltas y ocupándome de alguna manera de llegar a ellos de la mejor manera posible. Y eso me sensibilizó, por un lado, para decir, bueno, ¿qué pasa, ¿no?, con esta sociedad que trae niños al mundo pero que no los trata bien? Uh-huh. Hay algo que no está funcionando. Y después hubo una época, seguramente recordarás, en que aparecieron varios niños muertos, no solamente violados, sino violados y asesinados. Una niña, recuerdo, en Rivera, Uh-huh. que la mató un vecino, que después salió a buscar con el grupo de Sí, gente. me acuerdo, no hace tanto, ¿no? Después otro niño en Maldonado, que el entrenador de fútbol lo violó y lo mató. Después el caso de Brisa, que es esta niña que un taxi se ofreció para llevarla a la escuela y el tipo la secuestró, la mató, la enterró. Bueno. Yo dije, esto no puede ser, porque no solamente los violan, sino que además los matan. Ya es demasiado. Hay que hacer algo. ¿Qué puedo hacer yo? Más que un documental, que es lo único que sé. Uh-huh. Y ahí empezó la idea. Le hablé con una colega que vive en Alemania y que me dijo, bueno, yo te apoyo. Y ahí empezamos a trabajar en este tema. Uh-huh. ¿Estás hablando de qué año? ¿Cuándo 2018. Uh-huh. Y ahí empezó empezó una serie de cambios, digamos, en el proyecto original, ¿no? Yo primero pensé, bueno, vamos a entrevistar a los niños, no se puede, revictimizarlos. Uh-huh. Después, pues sí, niños abusados. Niños abusados. Eso tuviste la idea al principio de eso. Incluso hablé con la fiscalía para, ya que no podía llegar a los niños, bueno, por lo menos llegar a los expedientes. Claro. También me los negaron. Uh-huh. Entonces dije, bueno, vamos a entrevistar adultos que fueron violados cuando niños. Y ahí vi el documental que hicieron de Michael Jackson. Uh-huh. Y dije, no, yo esto no lo voy a hacer. No sé, no lo vi. Me pareció tan espantoso desde todo punto de vista, porque básicamente el adulto, frente a una cámara, reformula la historia. Consciente o inconscientemente vos vas arreglando la historia a tu situación actual. Claro, claro. Entonces nunca es un testimonio real, verídico. Todos hacemos eso, ¿no? Claro. Así, no solamente las víctimas de... No, cualquier ser humano. Cuando uno recuerda... Sí, pero hasta los niños. Edita. Yo hice un programa de televisión para niños y los niños cuando hacían el guión eran un ser de una manera y cuando vos le prendías la cámara era un ser de otra manera. Claro. O sea, ya están condicionados para la cámara. Yo dije, bueno, no puedo entrevistar tampoco a los adultos. Después encontré un dispositivo que me encantó y que traté de llevarlo a la práctica, que fue en estos casos que te comentaba de jurados que le pareció que el proyecto era muy triste, que era un dispositivo que vi en un documental mexicano que se llama Tempestad, de Tatiana Hueso, y ella muestra un caso de trata. Y lógicamente la mujer que escapó a esa situación no podía aparecer frente a cámara. Entonces hay una voz en off, que ni siquiera es de la protagonista, que va contando la historia y la cámara se va para otros lados. Bueno, eso tenía su costo y al no ganar ningún premio no lo pude hacer. Entonces, bueno, finalmente la opción que me quedó y que me resultó muy interesante, porque yo realmente no la conocía y me parece que es bueno que todo el mundo la conozca, es que hay un grupo de personas, sobre todo especialistas, sobre todo mujeres, sobre todo psiquiatras infantiles, que están en la primera línea de atención a esos niños. Que es una tarea para la cual yo no duraría ni 15 minutos. Yo no sé, hay que ser muy especial. Hay una en particular que es tan crack que no puede ser, es impresionante. Magdalena García, la nombro porque me pareció extraordinaria esa mujer. ¿Cómo, con qué claridad y con qué calma? Claro, es que tenés que tener esa calma porque si no salís con un fierro y empezás a matar gente. Claro. Entonces encontré a estas mujeres que me sorprendieron vivamente, realmente son increíbles
la capacidad que tienen no solamente de enfrentarse al tema, sino tratar de solucionarlo. Sí, sí. Y bueno, me Y quedé... verlo con claridad, ¿no? Porque también, digamos, cuando uno se involucra, porque supongo yo que debe ser imposible no involucrarse emocionalmente, pero bueno, justamente mantener claridad mental para poder hacer algo, ¿no? Sí, Y sí. entender lo que está pasando. Es que eso se explica con años de experiencia, ¿no? Y de buena experiencia. Mm. Y es tan excepcional que me pareció que vale la pena registrarlo y mostrarlo, ¿no? Ahora, esta gente que vos entrevistaste, digamos, pertenece a distintos grupos, a distintas organizaciones estatales, privadas. ¿Cómo es ese asunto? Sí, sí, sí. Yo empecé con Natalia Trenki y Miguel Cherro, que Ujú, son amigos y que siempre consulto. Con Miguel tengo una práctica de cada personaje que yo abordo para un documental. Tratamos de hacer un perfil psicológico. ujú, Este, y bueno, ellos empezaron a recomendarme a alguna gente que trabajaba en el tema, específicamente. Y esa gente te lleva a otra gente, viste cómo es el Uruguay, claro. y vas encontrando estos personajes que no solamente son psiquiatras infantiles, también está el fiscal de corte, por ejemplo, Ujú, ¿no? Que tiene que ver directamente con estos casos. ujú, Y un policía comunitario, decía, busqué, incluso entrevisté más gente que finalmente no quedó en el documental porque tampoco podemos cansar al espectador, ¿no? Con tantas entrevistas. ujú. Pero entrevisté a un forense, entrevisté a la jueza que se ocupa de estos temas, o sea, hay por suerte una cantidad de gente muy, muy especial, muy particular, muy valiente Ujú, y además profesionales, ¿no? Que se claro. animan a estar en esa primera línea de atención a los chicos que han sido violados. Ujú. Vos tomaste ahí también una decisión que fue, de alguna manera, no sé por dónde hiciste o en qué momento hiciste el corte, pero lo que decíamos al principio, ¿no? Es abuso sexual. Porque hay muchos otros abusos, desde el Uh bullying producido por adultos -huh. a el alentado por adultos, Uh -huh. a la violencia física que no tiene, digamos, un sesgo sexual, pero es Uh una -huh. violencia terrible sobre los niños y otras clases de violencia. ¿Cómo fue cuándo decidiste o cómo fue tu toma de decisión de decir, bueno, yo tomo esta zona temática? Básicamente cuando ves las cifras, ¿no? Si ves que en el año pasado en Uruguay se registraron por CIPIAF, que es un organismo del Estado y que es un organismo muy serio, que trabaja muy bien, ¿Qué es ese organismo? es un organismo que justamente se ocupa de registrar todos los casos Ujú, de abuso infantil. María Elena Mirraji es la directora. ajá, Y si el año pasado detectaron 7.500 casos en un país de 3,5 millones de habitantes, imagínate la cantidad de casos que habrá por año y de ellos no se habla. O sea, claro. en el noticiero encontrás una mención. Juzgaron a un señor en San José porque abusaba de sus 2 hijas Ujú, y le dieron 2 años o 3 años o 5 años de cárcel. Pero se queda ahí, ¿no? No avanzamos. Y la sociedad uruguaya, estos temas que son tabú, no los quiere afrontar. ujú. Entonces, bueno, ponerlo sobre la mesa para ver qué hacemos con esto. Porque en definitiva, todos tenemos responsabilidad en este tema. Todos formamos parte de la sociedad uruguaya. Bueno, escúchame, esas cifras que hay implican o indican que esto es un tema estructural de nuestra cultura, Sí. ¿no? Entonces, ahí va una de las preguntas, porque es una de las cosas que a mí me hubiera gustado, por lo menos el documental me generó las ganas de saber más, y está muy bien todo el tratamiento que hay, toda la explicación acerca de cómo tratar a los niños abusados. Pero los abusadores hay que tratarlos también. Uh-huh. Entonces, esa zona a mí me faltó y muy probablemente porque nadie trata a los abusadores más que les pone una condena. Pero yo te invito a que hagamos una pausa y vos me contás porque algo de esto obviamente que has considerado y tratado en el trabajo del documental. Estamos con Ricardo Casas hablando de Pasos en la niebla,
un documental sobre el abuso infantil. Yo te decía antes de ir a la pausa que es muy completa toda la exposición de las expertas. Son mujeres, porque los dos varones que aparecen, digamos, tratan el tema de una manera como sesgada. Por un lado el fiscal de corte, ¿no?, Juan Gómez, y por el otro lado un policía comunitario que obviamente es una de las primeras, digamos, zonas de contacto de las familias con el sistema, el sistema supuestamente que va a proteger a las víctimas. Pero no tratan a los niños, ¿no? En cambio las otras, las psiquiatras, pediatras, psicólogas, especialistas, tratan a los niños. Pero también hay otro asunto. Vos mencionabas 7.000 y pico de casos que se conocen, quién sabe cuántos otros no se conocen. ¿Quiénes son los abusadores? Porque esto es estructural de nuestra cultura. Entonces, ¿qué se hace con los abusadores? ¿Qué se hace? ¿Una campaña de prensa? No le pega a los niños, no intente violarlos, evite violar a un niño. O sea, ¿cuál es el...? De hecho hay una campaña ahora en UNICEF que habla de que las madres que sufren violencia tienen consecuencias de los psíquicos. ¿A quién está dirigido eso? Yo me pregunto, ¿no? ¿Al tipo que es violento con su pareja o con una mujer? Pero en fin, ¿qué pasó cuando a lo largo del documental seguramente apareció de una manera u otra este tema? Los abusadores, ¿qué se hace con ellos? ¿Cómo se trata este tema? Mirá, yo en esa búsqueda, cuando estaba escribiendo el guión, pensé también entrevistar a los abusadores. Uh-huh. Incluso me comuniqué, me acuerdo que llamé a una cárcel del interior y hablé con un muchacho que estaba preso porque había denunciado a su padrastro que lo había violado. Y su padrastro lo denunció por consumir drogas, que es lo que pasa con los abusadores. Te acusan de las cosas más inverosímiles y pueden probarlas, claro, que esas cosas inverosímiles son consecuencia del abuso, ¿no? Claro. Y realmente es un mundo en el cual yo me considero incapaz de penetrar, Uh-huh. el de una cárcel. Solamente esa llamada telefónica me pintó un panorama en el cual me parece que yo no puedo entrar. Por otro lado, todos los expertos me decían, si entrevistas a los abusadores te van a convencer de que son la mejor persona del mundo. Claro. Son tipos muy seductores que te empiezan a hablar y te convencen de que ellos son incapaces de tocar a un niño. Claro. Entonces dije, bueno, ante la evidencia me rindo y no aparece la voz del abusador. Pero yo no sé cuál es la solución a este tema. Yo lo planteo porque creo que es un tema en el cual todos tenemos parte. Uh-huh. Y si lo seguimos ocultando, van a seguir habiendo estas cifras y van a seguir aumentando. Porque las cifras no disminuyen, aumentan año a año. Puede ser que se animen a denunciar más. No sé. Yo lo que sé, porque vivo en el Uruguay desde hace muchos años, desde que nací, que el uruguayo es un ser muy hipócrita, ¿no? Entonces es probable que tengamos amigos, conocidos, parientes, claro, trabajemos con gente que ha abusado de niños y que no lo sabemos y que no nos podemos imaginar. Eso no implica que cortemos relación con esta gente, sino tratar de solucionar el tema. Bueno, se derriban barreras, ¿verdad? Un tipo para abusar de un niño derriba barreras morales, barreras éticas, barreras sociales, barreras judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué se derriban? ¿Cuál es el mecanismo? Claro, ¿cuál es ¿por qué ocurre esto, no? Si es tan difundido, si es tan generalizado, quiere decir que hay algo muy básico de esta cultura, ¿no? Que favorece eso, ¿no? Vos no te encontraste entonces con gente, digamos, que dijera, bueno, yo estoy enfocado a el tratamiento
de alguna manera de abusadores. No, eso no existe en Uruguay. No, seguramente existe y uno de repente no lo conoce, pero bueno, entonces sería muy marginal. Lo que pasa es que hay, yo digamos, desde mi punto de vista, que no es profesional, tengo la sensación de que hay dos tipos de abusadores, ¿no? Uh-huh. Está el pedófilo, que es un enfermo, uh-huh. que solo se excita con niños, uh-huh. se excita sexualmente viendo, interactuando con niños, que es un enfermo. Que no necesariamente es un abusador, además. Que no necesariamente es un abusador, que es una enfermedad que aparentemente no tiene cura, que se puede tratar con psicólogos, con medicación y se puede controlar, uh-huh. pero es una enfermedad. Después está el abusador, que es una especie de cazador, ¿no? Que es un tipo uh-huh. que ve a una presa indefensa y dice: uh-huh. yo me apropio, yo abuso de esta, y si quiero también lo mato y si quiero también lo entierro. Sí, sí, sí. Que es otro tipo de gente, otro tipo de patología, digamos. Sí, claro. Ahora, si es complicado trabajar con chicos abusados, me da la impresión de que es más complicado trabajar con abusadores. Claro, de alguna manera son personas que ya tienen como una conformación psicológica que de pronto es más difícil de producir o generar algún cambio, ¿no? En el curso de tus contactos con todos los especialistas, ¿encontraste algo, alguna clase de diferencia? Porque algo yo percibí ahí, pero no está muy enfatizado. ¿Alguna clase de diferencia entre lo que pasa en las distintas clases socioeconómicas? Es decir, no si hay más o menos abuso, sino cómo se trata el abuso en las distintas clases. ¿Cuánto se denuncia? ¿Cuánto se dice? ¿Encontraste algún indicio? Sí, sí, todos los especialistas indican que en las clases altas se oculta más, uh-huh. Es más vergonzante, digamos, que en las clases pobres. Las clases pobres pareciera que están acostumbrados a todo tipo de malas noticias, entonces un abuso no se considera algo que hay que ocultar tanto. Entonces habría más denuncias, digamos, en clases desfavorecidas, y eso hace que a nivel popular parezca que hay más abuso en clases... Claro, incluso también un especialista decía, el niño abusado de una clase alta tiene más posibilidades también, claro, de encontrar un alivio que un niño de una clase muy marginada, muy pobre. Por otro lado, también se ve, y las cifras lo indican, que es más fácil que denuncie una niña que denuncie un niño. A un niño le da vergüenza decir claro, que fue abusado, y socialmente también es más vergonzante para un varón que para una mujer decir que fue abusado. Entonces las cifras que hasta hace unos años eran 80-20, ahora son 60-40. O sea, pareciera que ahora los niños se están animando un poco más a denunciar, o de repente los padres, o de repente las madres. Claro. Pero sí, se ven estas diferencias, ¿no? Existen, como existen en todas las situaciones de este mundo, ¿no? No, claro, sí, pero de pronto en otro tipo de delitos no se da esta diferencia. Bueno, la película esta se dio por TV Ciudad. ¿Cómo es el plan de difusión? ¿Cómo hace la gente para verla? ¿Cómo se puede acceder al documental? Se exhibió el sábado pasado uh-huh. en TV Ciudad. Yo consideré que era un material no solamente por su formato, uh-huh. una obra de televisión, sino también por el tema. Me imaginé que llevar gente a un cine para ver un documental sobre el abuso infantil iba a ser complicado. Y viendo las cifras, además del cine uruguayo, los estrenos uruguayos andan entre 1.000 y 2.000 personas en sala. Dije, bueno, vamos a probar en televisión, seguramente vamos a llegar a más gente. 1.000 y 2.000 en el sentido de toda la temporada de estreno, es decir, se estrena y lo ven. Una película uruguaya promedio, no te digo los éxitos, ¿no? Claro. El año pasado Bosco creo que llevó 20.000 espectadores, pero fue un éxito enorme. Normalmente los documentales en un estreno en sala llevan entre 1.000 y 2.000, lo cual es una cifra terrible. O sea, el periodo de vida de exhibición en sala es de 1.000 y 2.000. Sí. Ahí está.
Entonces dije, bueno, en televisión vamos a llegar a más gente seguramente, Claro, y esa claro. era la idea, y además se adaptaba a la televisión. Entonces lo estrenamos en TV Ciudad y ahora estamos viendo un plan de exhibiciones, ¿no? Hay muchas salas culturales, me lo han pedido mucho psiquiatras, psicólogos para Claro, trabajar con sus alumnos, también docentes para trabajar con sus alumnos, no los niños, sino los estudiantes claro. de la educación media o educación terciaria. Entonces, bueno, vamos a armar un plan de que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Esto no tiene un fin lucrativo, No, no, obviamente. está bien. No, y tiene un gran potencial de difusión entre personas que tienen algún mínimo interés a priori, ¿no? Lo cual está bien, no hay por qué interesar a todo el mundo en esto específicamente. Pero me parece que es una especie de, no sé, que es un material de largo aliento, ¿no? Sí, además, fíjate que muchas veces estos casos se descubren en la escuela, ¿no? Una Claro. maestra atenta, una directora atenta. Entonces es importante trabajar con los futuros maestros, pero también con los futuros psicólogos y psiquiatras, porque a veces estos casos no aparecen Sí, sí, sí. espontáneamente en una sesión de psicoterapia. Demoran en aparecer y hay que tener, digamos, cierta atención para descubrirlos, porque son la clave de un tratamiento, ¿no? No, claro, porque además vos tenés, ese es el punto débil, me parece, de todo el sistema. Uno de los puntos débiles del sistema es la detección, porque Mm. vos de pronto tenés especialistas muy capacitados para un tratamiento posterior a unos episodios o un Mm. periodo que de pronto puede ser de muchos años de abuso. Pero los maestros, los psicólogos que tratan cotidianamente con los niños de pronto no tienen herramientas Mm. técnicas Mm. para darse cuenta, Mm. ¿no? Entonces Sí. ahí se necesita, bueno, no sé, otro tipo de cosas. Yo acabo de publicar un libro que es sobre un cura pedófilo y asesino, ¿no? Que se inspira en un cura de la escuela donde yo fui. Y, y bueno, y un compañero mío fue víctima, por lo menos uno, ¿no? Pero él fue víctima en la infancia y él pudo articular eso cuando ya había pasado la adolescencia, por suerte pudo, ¿no? Mm. Digamos, Mm. todavía estaba en un periodo formativo, Sí, vamos a sí, decir, sí, ¿no? Y sí, pudo sí. decirlo a su familia. Pero me imagino que, bueno, está, y ahí no había ninguna contención profesional de ningún tipo, y era justamente en el ámbito escolar en el que se estaba produciendo el abuso, que es una de las cosas que me parece que es rescatable del documental, que muestra claramente que el abuso ocurre en el círculo cercano, Sí. salvo excepciones, ¿no? El 80% dentro del círculo familiar. Claro. Y si Sí, no, las instituciones, como vos mencionabas, sí. un profesor De educación de educación física. física, o sea, algo institucional, las Sí, sí, iglesias, sí, las sí, sí, escuelas, sí. los institutos, Sí, es terrible. sí, 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 sí. Porque los padres depositan toda su confianza ahí, ¿no? Por eso también es bueno que los padres estén atentos, Claro. porque yo estaba, bueno, ahora en Atlántico que hicimos un taller de guión y comenté que estábamos por estrenar y padres que tienen hijos chicos me decían, bueno, ¿cómo hacemos para prevenir? Claro, Y bueno, vean el documental, pero hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar claro. atentos y al principio aparece Natalia Trenki explicando, ¿no? Que es como cuando un niño sale a la calle, vos tenés que explicarle cómo funciona el semáforo, Claro, sí, sí. cómo hay que, antes de cruzar la calle, cómo hay que mirar para los dos lados a ver si no vienen coches. Y bueno, esto es así, sin asustar a los chicos, tratar de explicarles que, bueno, que hay que estar atentos Sí, y ahí que me explicar, mira, sabés que el abuelo, vos tenés que tener cuidado, está difícil, ¿no? no. Sí, bueno, a mí me pasó, sin ser autorreferencial, yo tuve 8 abuelos, porque todos mis abuelos se volvieron a casar. Ah, Y una vez mis padres me dijeron, si tu abuelo fulano te va a buscar a la escuela, vos no vayas con él. Y yo me quedé hasta ahora con una duda es espantosa con ese tremendo. abuelo, que seguramente era imaginación de mis padres, porque a mi abuelo no le daba por ahí, era por otro lado. Este,
Pero claro, ¿cómo encarar esos temas con los niños? Es muy difícil, pero hay que encararlo. Sí. De acuerdo a la psicología, porque cada chico es diferente, tratar de prevenirlo, ¿no? Y sobre todo el trato del cuerpo, ¿no? Que nadie puede tocar el cuerpo. Esos papás que dicen, dale un beso al Señor, no seas antipático. Si el chico no tiene ganas de darle un beso al Señor, ¿por qué le va a dar un beso al Señor? Sí. Que no le dé el beso al Señor. Sí, te acordás de la tira de Mafalda, ¿no? Cuando le tiene que dar un beso a una señora y en el acto del beso lo que ve la nena es un hipopótamo con un collar así, una cosa horrible. Sí, bueno, también los padres estar atentos. Sí, ¿no? sí. No confiar, yo qué sé, a veces uno confía en los profesores de gimnasia porque son macanudos, simpatiquísimos, espectaculares. Y no ir a ver cómo son las clases de gimnasia y hablar con los chicos y hablar con el profesor, ¿viste? No dejar a los chicos ahí sueltos, solos, perdidos. No, bueno, por eso un documental como este al generar movimiento, conversación, difusión, tiene esa función. Así que bueno, Pasos en la niebla, hay que estar atentos a dónde se puede ver y hay que pedirlo de pronto, hay que pedirlo en la escuela, decir, che, mirá, hay un documental así, de pronto a demanda las cosas se pueden... Totalmente, además a mí me encuentran fácil, así que si quieren exacto, me mandan un email o me llaman por teléfono, mis datos están en todos lados. Buenísimo. Bueno, Ricardo Casas, realizador de Pasos en la Niebla, muchas gracias por venir a Tormenta de Cerebro, nos vemos en el próximo documental o de pronto en cualquier otro momento. O haremos algún documental algún día. Ah, bueno, podría ser. ¿Quién te dice? Sí. Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros.